Buenos días, alumnos. Espero que se encuentren bien. Ante todo debemos estar agradecidos a Dios y al corazón de Jesús por permitir que nos volvamos a encontrar hoy en una nueva clase. Durante estas últimas semanas hemos experimentado muchas emociones debido a la situación mundial que aqueja a todos nuestros países. La rapidez de la expansión del coronavirus nos ha tomado por sorpresa. Ha llegado de una manera inesperada, donde ha alterado toda nuestra rutina diaria con medidas de aislamiento que han sido impuestas y que no estamos acostumbrados a nada de esto. Pero tenemos que mantener la calma, mucha tolerancia y sobre todo tomar las precauciones a la hora de que salimos de nuestras casas. En este caso, protegernos con los guantes, con las mascarillas, mantener la distancia, para así no poder contagiarnos con este enorme flagelo que nos está afectando a todos y que es una pandemia mundial. Mucha calma, mucha tolerancia. Esto nos ha traído consecuencias inesperadas, tanto económicas como educativas, sociales, pero es importante mantenernos sanos. Por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Es un versículo de la Biblia, Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 11. Mi nombre es Marely Josefina Ramos, España. El área es Ciencia y Tecnología. El tema de hoy es todo lo que es la biografía de Mendel y todos sus trabajos que él pudo realizar y que nos ha traído muchos beneficios a lo que es la ciencia. Y en este caso toda lo que es la parte de la genética, la medicina, en fin, ha traído muchos beneficios. Todos los seres vivos, animales y vegetales, tienen la propiedad de transmitir a sus descendientes una serie de características que son biológicas y que le hacen semejante a ellos. Fíjense que todas esas características que se transmiten a los descendientes a veces son semejantes. Es por ello el parecido que a veces nuestros hijos tienen con nosotros. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. La genética es la ciencia que estudia los fenómenos de la herencia biológica y las leyes que regulan. La genética es una rama de la biología y se encarga de estudiar lo que es toda la herencia biológica, enfermedades que son hereditarias, síndromes y todas esas leyes que lo regulan. Uno de los objetivos principales es conocer los principios que rigen la herencia de los caracteres biológicos. Comprender que la metodología mendeliana permite determinar el tipo de herencia de un carácter a partir del análisis de las proporciones fenotípicas en la progenie de los cruzamientos controlados. Las herencias tienen unos principios específicos que tienen que ver con las 3 leyes que estableció Mendel. Eso se los voy a explicar más adelante cuando estemos realizando los cruzamientos. La biografía de Mendel, fíjense, fue un biólogo austriaco. Su padre era veterano de las guerras napoleónicas y su madre la hija de un jardinero. Tras una infancia marcada por la pobreza y las penalidades, en 1843, Johann Gregor Mendel ingresó en el monasterio agustino cercano de Brunn, donde tomó el nombre de Gregor y fue ordenado sacerdote en 1847.
residió en la abadía de Santo Tomás y fue enviado a Viena, donde se doctoró en matemáticas y ciencias. Hoy día Gregor Mendel es considerado el padre de la genética. Fue un monje científico donde es considerado, vuelvo y repito, el padre de la genética por sus descubrimientos básicos de la herencia. Tuvo muchos aportes a la ciencia, donde descubrió los principios básicos de la herencia, donde hizo aportes muy importantes a lo que es la biología. Hay unos conceptos básicos en genética que los estableció Mendel. Dentro de esos conceptos básicos está lo que es la genética, ciencia que estudia la herencia biológica. Fíjense, es una rama de la biología. Herencia biológica es el conjunto de características que transmitimos a nuestros descendientes por medio de los genes. También está lo que son los fenotipos, conjunto de características morfológicas que son observables en un individuo. Está homocigoto, par de genes iguales, heterocigoto, par de genes diferentes. Y en fin, estableció una serie de conceptos básicos que nos van a servir para nosotros realizar todos esos ejercicios de genética básica. ¿Qué llevó a Mendel a experimentar con los guisantes? Fue uno de las plantas con las cuales él pudo establecer cuáles eran características dominantes y cuáles eran características recesivas. Las razones que llevó Mendel a escoger esta planta es que es una planta de rápido crecimiento, es autopolinizante, es decir, no tiene necesidad de interactuar con otras plantas porque se autorreproduce. Los caracteres se diferencian con verdadera claridad. Mendel estudió los siguientes caracteres y observó que cada una de las posibilidades y pudo obtener razas puras. Eso fue lo que lo llevó a él a determinar que habían características dominantes y recesivas. Fíjense que tomó en cuenta lo que era el color, el tamaño, la forma, la textura. Aparte de eso, estudió la herencia de 7 características diferentes de guisantes, donde él tomó en cuenta lo que es la altura, el color de la flor, el color de la semilla, la forma. Llamó a todos esos rasgos visibles, dominantes, y al que se ocultó o el que no se manifestaba, un rasgo recesivo. Hay una importancia de los trabajos de Mendel, fíjense. Sus experimentos han sido fundamentales para la genética moderna. Las famosas leyes mendelianas lograron explicar la transmisión de la herencia genética de padres a hijos. Anteriormente se creía que todas las características hereditarias se heredaban a través de la sangre. Todavía no se sabía si teníamos genes y cromosomas y había una verdadera ignorancia allí. Gracias a Mendel y otros avances de la ciencia se ha podido determinar que todas las características se transmiten de generación en generación a través de genes y que podemos contar con estos y que somos únicos a través de los genes. Tenemos la primera ley de Mendel, fíjense. La primera ley de Mendel establece ley de la uniformidad de los híbridos de la primera generación filial. Dice, cuando se cruzan dos variedades
individuos de raza pura, ambos homocigotos para un determinado carácter, todos los híbridos de la primera generación son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que al cruzar variedades de plantas y animales, ambos de raza pura que tienen características recesivas y dominantes, cuando se cruzan, se va a determinar en esa primera generación características dominantes. Luego, cuando se vuelve a realizar el cruce, todas esas características van a ser recesivas. Fíjense, en la primera ley de Mendel, allí tienen un pequeño ejemplo que les traigo. Luego, a partir de la resolución de los problemas, es donde nos vamos a dar cuenta de todo lo que les estoy explicando en el día de hoy. Fíjense, tengo allí semillas amarillas y semillas verdes. Tengo ambos individuos, son homocigotos, pero hay homocigotos dominantes y homocigotos recesivos. Realizo el cruce y me va a determinar características heterocigotas. Allí que me da una semilla amarilla, que es un carácter totalmente dominante. Luego, cuando realizo el cruce de ambas semillas amarillas, me va a determinar unas proporciones fenotípicas y genotípicas, donde en el cuadro va a estar establecido por un 100%. Donde voy a tener un 75% características dominantes y un 25% características recesivas. Fíjense que allí voy a tener características de la semilla, en este caso amarillas, pero también tengo verde. Fíjense que el carácter dominante se manifestó en una primera generación, luego en la segunda generación aparece de una manera dominante, pero también aparece lo que es la característica recesiva. En conclusión, gracias a la genética se explica la transmisión de la herencia. Esto explica las reglas básicas sobre la transmisión de la herencia de padre a hijos, que se va transmitiendo de generación en generación. Gracias a estos estudios científicos se pudo llegar a la conclusión de que la herencia depende de esa información almacenada en los factores discretos llamados genes y que estos se transmiten, vuelvo y repito, de generación en generación a través de los cromosomas. Y para finalizar, es importante mencionar que somos únicos, que poseemos genes únicos, que nuestros genes no los tienen otras personas, somos únicos. Cada rasgo es controlado por dos genes que reciben de sus padres. Fíjense que obtenemos características de nuestros padres y obtenemos características de nuestra madre. De allí se va a determinar cuáles son los caracteres dominantes y cuáles son las características recesivas. Algunos genes son dominantes y eso lo vamos a determinar en los ejercicios de genética con las letras mayúsculas. Los genes que quedan enmascarados, que son los genes llamados recesivos, lo vamos a determinar con letras minúsculas. La combinación de estos dos genes determina la descendencia de rasgos que se mostrará en una primera o una segunda generación. Con frecuencia van a aparecer estos rasgos y que van a ser predecibles. Espero que me haya explicado. Les voy a dejar las actividades en la plataforma donde ustedes van a poder interactuar, donde vamos a hacer una videoconferencia y donde se van a estar aclarando dudas el día viernes, que es nuestro horario de atención.